el sacrificio se consuma y la historia de la humanidad cambia para siempre. Bienvenidos al bloque 5. Pasión, muerte y gloria. De la entrega en la cruz a la victoria sobre la muerte, asistiremos al acto final de amor redentor y al inicio de una esperanza eterna que no conoce fronteras. Capítulo 36. La última cena. En el crepúsculo de Jerusalén, bajo un cielo teñido de púrpura y naranja, la ciudad se preparaba para la Pascua. Las calles bullían de peregrinos. El aire se llenaba con el aroma del cordero asado y las hierbas amargas. Pero en un aposento alto, lejos del bullicio, se gestaba un momento que trascendería el tiempo. Allí, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para una cena que no sería como ninguna otra. No era solo una comida, era una despedida, una lección final y el preludio de un sacrificio que cambiaría el curso de la historia. La atmósfera en la sala era íntima, cargada de una mezcla de camaradería y una tensión palpable que ninguno de los discípulos podía nombrar todavía. En medio de la cena, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ciñó una toalla a la cintura. Tomó una jofaina con agua y, ante la mirada atónita de todos, comenzó a lavarles los pies, uno por uno. Este era un trabajo de siervos, un acto de humildad extrema que desconcertó a sus seguidores. Cuando llegó a Simón Pedro, impulsivo como siempre, protestó: «Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jamás». Jesús le respondió con calma pero con firmeza: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Las palabras de Jesús calaron hondo. Pedro, conmovido y comprendiendo que la obediencia era más importante que su propio orgullo, cedió por completo. «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús sonrió suavemente, explicando que este acto era un ejemplo. Si Él, su Maestro y Señor, les había lavado los pies, ellos también debían servirse unos a otros con la misma humildad y amor incondicional. Era una lección visual, poderosa y eterna, sobre el verdadero liderazgo. No se trata de ser servido, sino de servir. Una vez que todos estuvieron limpios, Jesús volvió a la mesa. La conversación se reanudó, pero el ambiente había cambiado. La lección de humildad aún resonaba en el aire cuando Jesús tomó un pan sin levadura. Lo sostuvo en sus manos, lo miró con una intensidad que silenció la sala, y después de dar gracias, lo partió. Lo distribuyó entre ellos con palabras que se grabarían a fuego en sus almas: «Tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí». Los discípulos, confundidos pero obedientes, tomaron el pan. El simbolismo era profundo, aunque en ese momento solo podían vislumbrar su significado. El pan, sustento de vida, ahora representaba su propio cuerpo, que pronto sería quebrantado por ellos, por toda la humanidad. Luego, tomó una copa de vino, la alzó y de nuevo pronunció una bendición. Mientras la pasaba, sus palabras resonaron con la solemnidad de un juramento sagrado. «Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Os digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Estaba instituyendo un nuevo pacto, no escrito en piedra, sino sellado con su propia sangre. La antigua alianza del Sinaí, con sus sacrificios de animales, estaba llegando a su fin. Nacía una nueva alianza de gracia y redención, accesible a todos a través de su sacrificio. Con estos gestos, el pan y el vino, Jesús dejó a sus seguidores un memorial perpetuo: la Eucaristía, un recordatorio tangible de su amor sacrificial y una promesa de comunión eterna con Él. Pero la solemnidad del momento fue abruptamente rota por una revelación devastadora. Con una tristeza infinita en su voz, Jesús miró a sus compañeros y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar». Un escalofrío recorrió la habitación. La confusión se transformó en angustia y consternación. ¿Una traición? Aquí, entre ellos, su círculo más íntimo.
Uno por uno, comenzaron a preguntar, con el corazón en un puño: ¿Soy yo, Señor? La sospecha y la incredulidad llenaron el aire. ¿Quién podría ser capaz de tal acto? Se miraban unos a otros, buscando una señal, una pista en el rostro de sus hermanos. Juan, el discípulo amado, que estaba reclinado junto a Jesús, le preguntó en voz baja por indicación de Pedro: «Señor, ¿quién es?». Jesús respondió discretamente: «Aquel a quien yo le dé el pan que voy a mojar». Y mojando un trozo de pan, se lo dio a Judas Iscariote. En ese preciso instante, el destino quedó sellado. Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los otros discípulos entendió el verdadero significado de esas palabras. Algunos pensaron que, como Judas manejaba la bolsa del dinero, Jesús le estaba pidiendo que comprara algo para la fiesta, o que diera una limosna a los pobres. Pero Judas sí lo entendió. Tomó el pan y, sin decir una palabra más, se levantó y salió de la habitación. El Evangelio de Juan añade un detalle escalofriante: y era de noche. La oscuridad exterior era un pálido reflejo de la oscuridad que se había apoderado del corazón del traidor. La puerta se cerró tras él, dejando un silencio pesado y ominoso en el aposento. La traición ya estaba en marcha. Con la salida de Judas, una nueva fase de la noche comenzó. La atmósfera, aunque todavía teñida de tristeza, se llenó de una intimidad aún más profunda. Ahora, con los que le eran verdaderamente fieles, Jesús abrió su corazón de par en par. Mirándolos con un amor que parecía abarcar la eternidad, les entregó su legado más preciado, un mandamiento que definiría a sus seguidores para siempre. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No era una simple sugerencia, era la piedra angular de su comunidad, la marca distintiva de su reino. El amor no era una opción, sino la esencia misma de su enseñanza. Al ver sus rostros llenos de temor y confusión ante su inminente partida, Jesús les ofreció consuelo y esperanza. «No se turbe vuestro corazón», les dijo. Les habló de la casa de su Padre, donde hay muchas moradas, y les prometió que iba a preparar un lugar para ellos, para que donde Él estuviera, ellos también pudieran estar. Les aseguró que no los dejaría huérfanos. Prometió enviarles un Consolador, el Espíritu Santo, que les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho. Este Espíritu sería su guía, su fuerza y su consuelo en los días difíciles que se avecinaban. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Era una paz que sobrepasa todo entendimiento, una serenidad que nace de la confianza en Dios, incluso en medio de la tormenta. La noche avanzaba, y las palabras de Jesús fluían como un río de vida, instruyendo, consolando y fortaleciendo a sus amigos. Les habló de la vid y los sarmientos, de la importancia de permanecer en él para dar fruto. Les advirtió sobre las persecuciones que enfrentarían, pero los animó a tener confianza, porque él había vencido al mundo. Fue un discurso de despedida que se convirtió en un testamento de amor y una carta de navegación para el futuro de la Iglesia. Finalmente, cuando todo fue dicho, la cena concluyó. Un himno, probablemente un salmo de la tradición pascual, resonó en el aposento. Sus voces se unieron en una última melodía compartida, una mezcla de gratitud, fe y quizás una nota de melancolía. La última cena había terminado. Los símbolos del pan partido y el vino derramado permanecían en la mesa como testigos silenciosos del pacto sellado. Jesús se levantó, su rostro sereno pero decidido. Sabía lo que le esperaba en la oscuridad del jardín de Getsemaní. Miró a sus discípulos y dijo: «Levantaos, vamos de aquí». Con esas palabras, se encaminó con paso firme hacia el Monte de los Olivos, hacia su arresto, su juicio y su cruz. Se dirigía voluntariamente hacia su sacrificio,
llevando consigo el amor por sus amigos y la esperanza de la redención para todo el mundo. Capítulo 37. La agonía en Getsemaní. En la oscuridad de la noche, bajo el peso de los olivos centenarios de Getsemaní, comienza una historia de profunda agonía y amor incondicional. Jesús, sabiendo lo que le aguardaba, buscó este refugio familiar. Pero esta noche, el jardín no era un lugar de paz, sino el escenario de su batalla espiritual más intensa. Pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran, que velaran con él. «Mi alma está triste hasta la muerte», les confió, revelando la profundidad de su angustia humana. Mientras se adentraba en la penumbra para orar, sus amigos más cercanos, agotados por el dolor y la confusión, se rindieron al sueño. Así, Jesús enfrentó solo la hora más oscura de su vida, una soledad que resonaría a través de los siglos. La atmósfera opresiva del huerto parecía reflejar la tormenta que se desataba en su interior, un presagio del sacrificio que estaba a punto de consumar por toda la humanidad. Postrado en tierra, con el rostro hundido en el polvo, Jesús comenzó su oración más desgarradora. «Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa». Era el clamor de un hijo a su padre, una súplica que brotaba de lo más profundo de su ser. La copa no era solo el sufrimiento físico que le esperaba, sino el peso abrumador de todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Sentía en su propia carne la separación de Dios que el pecado provoca, una angustia tan inmensa que desafía nuestra comprensión. La tensión era tan extrema que su cuerpo reaccionó de una manera asombrosa. Comenzó a sudar grandes gotas de sangre que caían al suelo. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, ocurre bajo un estrés emocional extremo. Cada gota era un testimonio visible de la batalla invisible que libraba, un amor tan intenso que sangraba antes de que una sola espina o clavo lo tocara. Buscando un mínimo consuelo humano, una chispa de compañía en su desolación, Jesús regresó a donde había dejado a sus discípulos, pero los encontró dormidos. Su corazón debió sentir una punzada de tristeza al verlos. «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?», preguntó a Pedro. Su voz no era de reproche, sino de una melancólica comprensión. Les advirtió: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». En estas palabras, no solo describía la condición de sus amigos, sino también la esencia de la lucha humana que él mismo estaba experimentando en ese momento. Regresó a su lugar de oración, a su comunión solitaria con el Padre. La oscuridad parecía más densa, el silencio más profundo. La petición seguía siendo la misma, pero con una entrega cada vez mayor. Una segunda vez, su oración ascendió al cielo. «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Aquí vemos un cambio crucial. La petición humana comienza a alinearse completamente con el propósito divino. Ya no es solo la súplica de apartar el sufrimiento, sino una afirmación de sumisión total al plan del Padre. Es el acto de obediencia más puro y difícil imaginable. Su amor por la humanidad superaba su propio deseo de evitar el dolor. Volvió de nuevo con sus discípulos, con la esperanza de encontrar un rostro amigo, un par de ojos abiertos que compartieran su vigilia. Pero de nuevo los encontró dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Ni siquiera sabían qué responderle. La soledad de Jesús era ahora absoluta en el plano terrenal. Nadie en la tierra podía comprender ni compartir la magnitud de su carga. Por tercera vez, se apartó y oró, repitiendo las mismas palabras de entrega. Esta triple oración resuena con la triple negación de Pedro que estaba por venir, subrayando la fragilidad humana frente a la fidelidad divina. Cada repetición no era un signo de duda, sino una profundización en su resolución. Con cada «hágase tu voluntad», su espíritu se fortalecía, su decisión se solidificaba. En medio de esta agonía, cuando su naturaleza humana estaba al límite, los cielos respondieron. Un ángel apareció desde el cielo para fortalecerlo. No le quitó la copa, no eliminó el sufrimiento, pero le dio la fuerza celestial para soportarlo.
Este momento es crucial. Muestra que, incluso en la prueba más dura, Dios provee el consuelo y la fortaleza necesarios, no necesariamente eliminando la prueba, sino capacitándonos para atravesarla. El ángel fue un bálsamo para su alma atormentada, una afirmación del amor del Padre en medio de la oscuridad. Después de la visita celestial, una calma divina descendió sobre Jesús. Se levantó del suelo, su rostro ya no contorsionado por la angustia, sino imbuido de una serena determinación. La batalla interna había terminado, había vencido. Regresó por última vez a donde estaban sus discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Sus palabras ya no eran una petición de compañía, sino una declaración de que el momento había llegado. La agonía había dado paso a la acción. «Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Ya no había vacilación, solo una disposición firme y pacífica para enfrentar su destino. El jardín, que había sido testigo de su momento más vulnerable, ahora se convertiría en el escenario de su entrega voluntaria. El silencio del huerto se rompió bruscamente. El resplandor de antorchas y el sonido de armas y voces airadas se acercaban. Una multitud, liderada por uno de los suyos, Judas Iscariote, invadió la tranquilidad de Getsemaní. Judas había concertado una señal. «Al que yo bese, ese es, prendedle». Se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y le dio un beso. El beso, un signo universal de afecto y amistad, fue pervertido y convertido en el arma de la traición. La respuesta de Jesús fue asombrosa en su contención y tristeza. «Amigo, ¿a qué vienes?». No hubo ira, no hubo condena, solo una pregunta que exponía la tragedia del acto de Judas. En ese instante, Jesús demostró un dominio y una majestad que contrastaban violentamente con la cobardía de la traición y la agresividad de la multitud. Frente a la cohorte de soldados romanos y guardias del templo, Jesús dio un paso al frente. No se escondió, no huyó. Con una autoridad que los dejó atónitos, preguntó: «¿A quién buscáis?». Respondieron: «A Jesús de Nazaret». Su respuesta fue simple pero cargada de poder divino: «Yo soy». Al pronunciar estas palabras, el nombre sagrado de Dios, una fuerza invisible emanó de él, y los soldados retrocedieron y cayeron a tierra. No fue un acto de agresión, sino una revelación momentánea de su verdadera identidad, un recordatorio de que su captura no era una derrota, sino una entrega voluntaria. Podría haberlos destruido con una palabra, pero eligió entregarse. Les preguntó de nuevo, para asegurarse de que sus discípulos pudieran irse a salvo: «¿A quién buscáis?». Y de nuevo, cuando confirmaron que era a él, reafirmó: «Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos». Incluso en el momento de su arresto, su primer instinto fue proteger a sus amigos. En un arrebato de lealtad impulsiva, Pedro sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús inmediatamente detuvo la violencia. «Vuelve tu espada a su lugar», le ordenó, «porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?». Con esta pregunta, Jesús reafirmó que su camino no era el de la violencia, sino el del sacrificio. Tocó la oreja del hombre y lo sanó, un acto de compasión y poder en medio del caos de su propia captura. Luego se dirigió a la multitud: «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas». Con esas palabras, el destino quedó sellado. Los discípulos, a pesar de sus promesas de lealtad, huyeron y se dispersaron en la oscuridad, dejando a Jesús completamente solo en manos de sus captores. La profecía se había cumplido. El pastor fue herido y las ovejas del rebaño se dispersaron. La imagen final de esta escena es sobrecogedora. Jesús, de pie, sereno y majestuoso, mientras las sombras de los soldados y las luces parpadeantes de las antorchas se proyectan sobre él. Ya no hay angustia en su rostro,
solo una resolución divina y una paz que trasciende el entendimiento. La agonía en el huerto había terminado, pero el camino hacia la cruz apenas comenzaba. La batalla en Getsemaní fue la victoria espiritual que hizo posible la victoria final en la resurrección. Fue allí en la soledad y la oscuridad donde el amor triunfó sobre el miedo y la voluntad de Dios se convirtió en el faro que guiaría a Jesús a través de la crucifixión hacia la redención de toda la humanidad. Capítulo 38. El arresto y el beso de Judas. Bajo el manto estrellado de Getsemaní, una escena de profunda humanidad y divinidad está a punto de desplegarse. Jesús, en la quietud de la noche, se prepara para el momento más crucial de su misión terrenal. Sus discípulos, vencidos por el sueño y la tristeza, no perciben la inminente tormenta que se acerca. La noche, testigo silencioso, aguarda la llegada de la traición y el sacrificio. De repente, el silencio es roto. A lo lejos, el parpadeo de antorchas y el murmullo de una multitud se aproximan. Avanzan por el Valle del Cedrón, un grupo armado con espadas y palos, una mezcla de soldados romanos y guardias del templo. A la cabeza de esta turba, una figura conocida, Judas Iscariote, uno de los 12, aquel que había compartido pan y camino con el Maestro. La traición tiene un rostro familiar. Judas se acerca a Jesús. La señal acordada es un beso, un gesto de afecto pervertido en un acto de entrega. «Salve, Maestro», dice Judas, y lo besa. En ese instante, el abismo entre la lealtad y la traición se manifiesta en su forma más dolorosa. Jesús, con una calma que trasciende la comprensión humana, responde: «Amigo, ¿a qué vienes?». No hay reproche en su voz, solo una profunda tristeza. Luego, dirigiéndose a la multitud, pregunta: «¿A quién buscáis?». Cuando responden a Jesús de Nazaret, algo extraordinario sucede. Jesús declara con una autoridad que resuena en la noche: «Yo soy». Ante estas dos palabras, una ola de poder emana de él. Los soldados y los guardias, hombres curtidos en la violencia y el combate, retroceden y caen a tierra. Es un destello de su divinidad, un recordatorio de que su entrega es voluntaria, no una derrota. Si él quisiera, podría desatar una fuerza que nadie podría contener. Viendo a su maestro rodeado, el impetuoso Pedro reacciona con la espada. En un arrebato de lealtad mal entendida, desenvaina su arma y de un tajo le corta la oreja derecha a Malco, un siervo del sumo sacerdote. La violencia humana irrumpe en la escena sagrada, un intento fútil de defender lo divino con medios terrenales. Pero Jesús detiene inmediatamente la escalada. «Guarda tu espada», le ordena a Pedro, «porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles?» Con estas palabras, Jesús reafirma el control soberano sobre su destino. Luego, en un acto de compasión que desafía toda lógica en medio de su propio arresto, toca la oreja de Malco y lo sana. Incluso en el momento de su captura, su naturaleza sanadora y misericordiosa brilla con intensidad. Jesús se dirige entonces a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Con estas palabras, subraya la cobardía de sus captores y la naturaleza espiritual de la batalla que se está librando. Aceptando su destino, Jesús se entrega. No hay resistencia, solo una dignidad serena que desconcierta a sus apresadores. En ese momento de prueba definitiva, el miedo se apodera de sus seguidores más cercanos. Al ver a su líder atado y llevado como un criminal, todos los discípulos, abrumados por el pánico y la confusión, lo abandonan y huyen. La soledad de Jesús se vuelve absoluta. La procesión nocturna comienza. Jesús, atado, es conducido a través de la oscuridad de Jerusalén hacia la casa de Anás, y luego a la de Caifás, el sumo sacerdote. El juicio ha comenzado, un juicio que ya tiene un veredicto predeterminado. Cada paso que da
Es un paso hacia la cruz, el inicio de un camino de sufrimiento físico y espiritual sin precedentes. La noche de Getsemaní marca el principio del fin, pero también el comienzo de la redención. La escena en Getsemaní es un microcosmos de la historia de la salvación. Vemos la traición humana en Judas, la lealtad impulsiva pero equivocada en Pedro, el poder divino en la caída de los soldados y la compasión infinita en la sanación de Malco. Y en el centro de todo, Jesús, el Cordero de Dios, entregándose voluntariamente por amor a la humanidad. Su arresto no es una derrota, sino el primer paso en la victoria más grande de la historia. Te invitamos a reflexionar sobre la profundidad de este momento, que nos enseña la reacción de Jesús ante la traición y la violencia. ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo de entrega y confianza en nuestros propios momentos de prueba? Esta historia no es solo un relato antiguo, es una invitación a encontrar fuerza en la rendición y esperanza en medio de la oscuridad. Capítulo 39. Las negaciones de Pedro. Imaginen una noche fría, de esas que calan hasta los huesos. El aire está cargado de tensión. Estamos en el patio de la casa del sumo sacerdote, Caifás. En el centro, una hoguera chisporrotea, arrojando sombras danzantes sobre los rostros de los que se agolpan a su alrededor. Entre ellos, una figura encorvada trata de pasar desapercibida. Es Pedro, el discípulo más impetuoso de Jesús. Hace apenas unas horas, juró que moriría por su maestro. Ahora, el miedo se ha apoderado de él. Su corazón late con fuerza. Cada sonido lo hace sobresaltarse. Desde el interior de la casa, llegan los ecos apagados de un juicio injusto. Jesús, su amigo, su Señor, está siendo interrogado, humillado. Pedro no está allí para defenderlo. Está escondido, tratando de fundirse con la multitud, esperando, temiendo, paralizado por la angustia. La promesa que hizo con tanta vehemencia se siente ahora como un eco lejano, ahogado por el frío y el terror de esa noche fatídica. La llama de la hoguera ilumina los rostros curiosos y hostiles. Una criada que trabaja en la casa se acerca al fuego para calentarse. Sus ojos se posan en Pedro, escrutándolo. De repente lo señala y su voz resuena en el silencio tenso. Tú también estabas con Jesús de Galilea. El corazón de Pedro da un vuelco. El pánico lo invade. Todas las miradas se giran hacia él. Niega al instante, su voz más temblorosa de lo que le gustaría. No sé de qué estás hablando. Su negación es rápida, casi un reflejo. Intenta alejarse, moverse hacia la puerta del patio, buscando una salida, un escape. Pero es demasiado tarde. El círculo de sospecha ha comenzado a cerrarse. Otro de los presentes, al oír su forma de hablar, insiste. Seguro que este es uno de ellos, hasta su acento lo delata. El acento galileo, que antes era una simple marca de origen, ahora se convierte en una prueba irrefutable en su contra. La presión aumenta. Pedro, desesperado, niega por segunda vez, esta vez con más vehemencia, incluso jurando: no conozco a ese hombre. Cada palabra es una traición, un clavo más en su propia conciencia. Mientras tanto, en el interior, Jesús confiesa con valentía su identidad divina ante el Sanedrín, aceptando su destino. El contraste es brutal. La confesión valiente del maestro frente a la negación cobarde del discípulo. La lealtad se ha quebrado bajo el peso del miedo. El tiempo parece detenerse. La tensión en el patio es casi insoportable. Un pariente del siervo al que Pedro le había cortado la oreja en el huerto, horas antes, lo encara directamente. Su voz es dura, acusadora. ¿No te vi yo en el huerto con él? No hay escapatoria. El círculo se ha cerrado por completo. El pánico de Pedro explota en una furia desesperada. Ya no hay sutileza, solo una negación cruda y absoluta. Comienza a maldecir y a jurar, su voz rota por la desesperación. Les juro que no conozco a ese hombre del que hablan. Es su tercera y más rotunda negación. Y en ese preciso instante, rompiendo el silencio denso de la noche, se oye el canto de un gallo, un sonido agudo, claro, inconfundible. En ese mismo momento,
los guardias sacan a Jesús del lugar del juicio. Sus caminos se cruzan por un segundo. En medio del tumulto, Jesús se gira. No dice nada. Simplemente mira a Pedro. Sus ojos se encuentran a través de la multitud. No hay ira en la mirada de Jesús. No hay condena ni reproche. Solo hay una profunda tristeza, un dolor inmenso, pero también una compasión infinita, un perdón silencioso que lo atraviesa todo. Esa mirada lo es todo. Es el momento de la verdad. El espejo en el que Pedro ve reflejada toda la magnitud de su traición. El mundo de Pedro se desmorona en ese instante. La mirada de Jesús y el canto del gallo resuenan en su alma como un trueno. De repente, recuerda las palabras de Jesús pronunciadas tan solo unas horas antes. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. En ese momento, le parecieron imposibles. Ahora, son una realidad dolorosa y aplastante. Un sollozo ahogado escapa de su garganta. El peso de su fracaso, de su cobardía, de su traición, lo aplasta por completo. Ya no puede soportar estar allí. Se abre paso entre la multitud, corriendo sin rumbo, huyendo del patio, huyendo de las miradas, huyendo de sí mismo. Corre hacia la oscuridad de la noche, tropezando, con la vista nublada por las lágrimas. Finalmente se detiene, solo en la fría penumbra, y se derrumba. Llora amargamente, con sollozos que le desgarran el alma. No es un llanto de autocompasión, sino de profundo arrepentimiento. Mientras las lágrimas surcan su rostro, el primer y tímido rayo de sol del amanecer atraviesa la oscuridad e ilumina su rostro. Es el amanecer de un nuevo día, pero para Pedro es el amanecer de una conciencia dolorosa. El primer paso en un largo y difícil camino hacia la redención y la restauración. Su negación no fue el final de su historia, sino el doloroso comienzo de una transformación profunda, forjada en el fuego del arrepentimiento y el perdón incondicional. Capítulo 40. El juicio ante Pilato. Amanece en Jerusalén, una ciudad en plena efervescencia por la celebración de la Pascua. Dentro de los muros del pretorio, la residencia oficial del gobernador romano, está a punto de desarrollarse uno de los juicios más analizados de la historia. El acusado es Jesús de Nazaret, entregado a las autoridades romanas por el Sanedrín, el alto consejo judío. El juez, Poncio Pilato, el quinto prefecto de Judea, un hombre encargado de mantener el orden romano en una provincia notoriamente difícil. Según los relatos del Nuevo Testamento, principalmente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús es llevado ante Pilato temprano en la mañana. Los líderes religiosos que lo acusan, miembros del Sanedrín, se niegan a entrar en el pretorio para no incurrir en impureza ritual antes de la Pascua. Este detalle obliga a Pilato a salir para interrogarles. La acusación formal ante Roma no es de blasfemia, como lo fue ante el Sanedrín, sino de sedición. Le dicen a Pilato: «Hemos encontrado que éste pervierte a nuestra nación, prohíbe dar tributo a César y dice que él mismo es Cristo, un rey». Esta acusación es extremadamente grave para un gobernador romano. Cualquier reclamo de realeza era una afrenta directa a la autoridad del emperador Tiberio. Mantener la paz y sofocar cualquier indicio de rebelión era la principal responsabilidad de Pilato. Por lo tanto, se toma la acusación en serio. Regresa al interior del pretorio y ordena que le traigan a Jesús. El diálogo que sigue, según el Evangelio de Juan, es un tenso intercambio entre el poder terrenal y una figura enigmática. Pilato, probablemente sentado en su silla curul, símbolo de su autoridad, le pregunta directamente: ¿Eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús es indirecta, devolviendo la pregunta: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato, irritado, replica: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es en este punto que Jesús articula la naturaleza de su reino, una declaración que ha sido objeto de innumerables interpretaciones teológicas y filosóficas. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino
no es de aquí. Intrigado, Pilato insiste: «Luego, ¿eres tú rey?». Jesús responde: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». La réplica de Pilato: «¿Qué es la verdad?», es una de las frases más famosas del encuentro. Los textos no registran si esperó una respuesta, o si lo dijo con un tono de cinismo, frustración o genuina curiosidad filosófica. Tras este intercambio, Pilato parece llegar a una conclusión. Sale de nuevo ante la multitud y los líderes judíos y declara su veredicto inicial: «Yo no hallo en él ningún delito». Esta declaración no satisface a los acusadores. Insisten, gritando que Jesús alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. La mención de Galilea le da a Pilato una salida. Al enterarse de que Jesús es Galileo, lo envía a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que también se encontraba en Jerusalén por la Pascua. Este movimiento era políticamente astuto. Pilato podía descargar el problema en otra jurisdicción y, según el Evangelio de Lucas, este gesto mejoró las relaciones previamente tensas entre Pilato y Herodes. Sin embargo, Herodes, después de interrogar y mofarse de Jesús, no encuentra base para una condena a muerte, y lo devuelve a Pilato, vestido con un manto espléndido en señal de burla. El problema vuelve a estar en manos del prefecto romano. Ahora, con Jesús de nuevo en su presencia, Pilato se enfrenta a una presión cada vez mayor. Pilato intenta una nueva estrategia. Era costumbre durante la Pascua que el gobernador liberara a un prisionero, como un gesto de buena voluntad hacia el pueblo. Pilato ofrece a la multitud una elección. «Tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos?». Junto a Jesús presenta a otro prisionero, Barrabás. Los evangelios describen a Barrabás como un preso famoso, arrestado por su participación en una insurrección en la ciudad, durante la cual había cometido un homicidio. La elección que Pilato ofrece es deliberadamente contrastante. Un predicador pacífico, acusado de sedición contra un rebelde violento y asesino. Pilato probablemente esperaba que la multitud eligiera la liberación de Jesús, resolviendo así su dilema. Sin embargo, los principales sacerdotes y los ancianos persuaden a la multitud. Cuando Pilato pregunta a quién deben liberar, el clamor es unánime: «A Barrabás». Sorprendido y quizás frustrado, Pilato pregunta: «¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?». La respuesta de la multitud, ahora incitada y unificada, es brutal y directa: «Sea crucificado». Pilato intenta razonar una última vez: «Pues qué mal ha hecho». Pero la lógica y la evidencia ya no importan. El clamor se intensifica, más fuerte y demandante: «Crucifícale». El Evangelio de Mateo añade un detalle dramático. La esposa de Pilato le envía un mensaje advirtiéndole: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Esta advertencia, sea histórica o una adición posterior, subraya la creciente presión sobre Pilato. Viendo que no logra nada y que se está formando un tumulto, Pilato toma una decisión. Realiza un acto simbólico de profundo significado en la cultura judía. Pide agua y se lava las manos delante de la multitud. Es un gesto público para desvincularse de la responsabilidad. «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros», declara. Con este acto, Pilato cede. Entrega a Jesús para que sea azotado, un brutal castigo previo a la crucifixión, y luego lo entrega para ser crucificado. Libera a Barrabás, cumpliendo la voluntad de la multitud. Desde una perspectiva histórica, la decisión de Pilato puede entenderse en el contexto de su carrera y la volátil situación política de Judea. Los gobernadores romanos tenían la tarea principal de mantener la paz y recaudar impuestos. Un motín durante la Pascua, una festividad que congregaba a cientos de miles de peregrinos en Jerusalén, habría sido un desastre para su reputación y su futuro político. Ya había tenido enfrentamientos previos con la población judía que habían sido reportados a Roma.
Ceder a las demandas de la multitud, aunque fuera en contra de su propio juicio legal, podría haberle parecido la opción más pragmática para evitar una insurrección a gran escala. El juicio ante Pilato, por lo tanto, no fue solo un procedimiento legal, sino un nudo de tensiones políticas, religiosas y personales. La figura de Jesús, que desafiaba las categorías establecidas, se encontró en el centro de un conflicto entre el poder del Sanedrín, la autoridad del Imperio Romano y la pasión de una multitud enardecida. La decisión final de Pilato, inmortalizada en el credo cristiano como aquel bajo cuyo poder padeció, marcó el punto de no retorno. El juicio concluyó, pero las consecuencias de esa mañana en el pretorio de Jerusalén continuarían resonando a lo largo de los siglos, dando forma a la historia del mundo occidental de maneras que ninguno de sus participantes podría haber imaginado. Capítulo 41. Flagelación y corona de espinas. Nos adentramos en el corazón de uno de los momentos más conmovedores y simbólicos de la pasión, la coronación de espinas. Este es el capítulo 41, que hemos titulado El manto y la corona. Acompáñenme a desentrañar cada detalle de esta poderosa escena. Nos encontramos en el patio interior del pretorio, un lugar frío, austero, rodeado de muros de piedra gris. Aquí, la flagelación ha terminado. Pero el sufrimiento toma una nueva forma, una mucho más psicológica y simbólica. Los soldados de la cohorte, en un acto de cruel entretenimiento, deciden organizar una parodia de coronación. Para ellos, este hombre que dice ser rey es motivo de burla, y van a escenificar su propia versión de una investidura real. Todo comienza con el manto. Los evangelios de Mateo y Marcos lo describen como un manto de color escarlata o púrpura. Este color era extremadamente caro en la antigüedad, reservado para la realeza, los emperadores y los altos magistrados. Al echarle sobre los hombros ensangrentados de Jesús un manto viejo y desgastado de este color, no solo se burlan de su supuesta realeza, sino que también crean una imagen visual impactante. El rojo intenso sobre su piel herida crea un contraste brutal, un símbolo de la sangre real que, según la fe cristiana, está a punto de ser derramada por la humanidad. Luego, le entregan el cetro. Pero no es de oro ni de marfil. Es una simple caña, un trozo de madera hueca y frágil. Lo ponen en su mano derecha, la mano del poder y la autoridad. Imaginen la escena: un rey coronado con un trapo, sosteniendo una vara insignificante. Cada elemento es una inversión irónica de la verdadera majestad. Los soldados se ríen, pero sin saberlo, están participando en una teología profunda. La fragilidad de la caña representa el tipo de poder que Jesús encarna, no uno de dominación, sino de servicio y humildad. Y entonces llega el elemento más terrible, la corona. No es de oro ni de laurel, como la de los Césares. Los evangelistas nos cuentan que los soldados tejieron una corona de espinas. Pensemos en el tipo de plantas espinosas que crecían en Judea, con púas largas, duras y afiladas. Los soldados no la colocan con delicadeza, la trenzan con fuerza y la clavan sobre su cabeza. El dolor debió ser insoportable. Cada espina, una daga penetrando la piel. Esta corona de espinas se ha convertido en uno de los símbolos más potentes del cristianismo. Representa el sufrimiento, la humillación, pero también la asunción del pecado y el dolor del mundo. En la Biblia, las espinas a menudo simbolizan la maldición del pecado que entró en el mundo, y aquí, Jesús la lleva literalmente sobre su cabeza. Ahora, los soldados completan su mofa. Se arrodillan ante él, uno por uno, en una genuflexión sarcástica. Inclinan la cabeza y, con desprecio, le rinden homenaje. ¡Salve, rey de los judíos!, le escupen, le golpean en la cabeza con la misma caña que le dieron como cetro, haciendo que las espinas se hundan aún más. Pero en medio de este torbellino de crueldad, la respuesta de Jesús es un silencio absoluto. Su dignidad permanece intacta. No hay gritos, no hay súplicas. Su mirada, llena de dolor pero también de una paz incomprensible, desafía la brutalidad de sus verdugos. Acepta cada insulto, cada golpe, no como una víctima pasiva,
sino como parte consciente de su misión redentora. La iluminación en esta escena, tal como la imaginamos, sería dramática, casi como un cuadro de Caravaggio. Luces laterales que esculpen los rostros, resaltando la textura áspera de la piedra, el brillo metálico de las armaduras romanas y, sobre todo, la figura serena de Jesús. El contraste es clave, la rudeza y el movimiento caótico de los soldados frente a la quietud y la entereza del prisionero. Es el choque entre el poder terrenal, violento y efímero, y un poder espiritual, silencioso y eterno. El clímax de esta humillación pública llega cuando Poncio Pilato, quizás con la intención de generar lástima en la multitud y así liberar a Jesús, lo presenta ante el pueblo. Lo saca al balcón del pretorio, vestido con este atuendo ridículo y trágico, el manto púrpura cubriendo sus heridas y la corona de espinas en su cabeza, con la sangre corriendo por su rostro. Y es entonces cuando Pilato pronuncia las famosas palabras latinas «Ecce homo». «He aquí el hombre». «Ecce homo» es una frase cargada de significado. Pilato simplemente podría estar diciendo «aquí lo tienen», pero la tradición cristiana ha visto en estas palabras una profundidad mucho mayor. He aquí el hombre en su estado más vulnerable, despojado de toda dignidad mundana. He aquí la humanidad misma, rota y sufriente, encarnada en una sola figura. He aquí, para los creyentes, al nuevo Adán, que carga con las consecuencias del pecado para restaurar la creación. La reacción de la multitud, sin embargo, no es de compasión. Al ver a esta figura patética, su odio se intensifica. El plan de Pilato fracasa estrepitosamente. La visión de su rey humillado solo alimenta su fervor para exigir la crucifixión. Tras este fallo, la parodia termina. El juego ha acabado y la ejecución debe proceder. Los soldados le arrancan el manto púrpura. Este gesto también es doloroso, ya que la tela probablemente se había pegado a las heridas abiertas de la flagelación. Le devuelven sus propias ropas, simples y humildes. El rey de burlas vuelve a ser el carpintero de Nazaret, preparándose para el último y más pesado acto de su pasión. La escena concluye con Jesús saliendo del oscuro pretorio hacia la luz cegadora de la calle. Es una transición visual muy potente. De la penumbra de la injusticia y la burla, emerge a la vista de todos. Afuera, el ruido de la multitud, el sol implacable de Jerusalén y el camino hacia el Gólgota le esperan. Y con él, el peso físico y abrumador del madero sobre sus hombros ya destrozados. Este capítulo, el manto y la corona, es fundamental para entender la teología de la pasión. Nos muestra cómo la humillación más profunda se transforma en la más alta exaltación. Cada símbolo de escarnio, el manto, la corona, el cetro, se convierte a través de la fe en un emblema de la verdadera realeza, una que no se basa en el poder, sino en el amor sacrificial. Capítulo 42. El camino al Calvario. Seguimos los pasos de Jesús en su camino hacia el Calvario. Dejamos atrás la fría formalidad del palacio de Pilato y nos adentramos en las calles estrechas y sofocantes de Jerusalén. El sol de la mañana golpea con fuerza y el aire está cargado de polvo y tensión. Sobre los hombros ya heridos de Jesús descansa el madero transversal, el patíbulo. Una carga brutal de madera áspera que pesa no solo en su carne, sino en su espíritu. Cada paso es una lucha. Las sandalias levantan nubes de polvo que se pegan al sudor y a la sangre que cubren su rostro. La cámara se mueve con él, capturando la crudeza del momento. El grano de la madera mordiendo su piel, los músculos tensos por el esfuerzo sobrehumano, la mirada fija pero agotada. A nuestro alrededor, la vida de la ciudad continúa, pero hoy todo se detiene para observar este espectáculo de dolor. La Vía Dolorosa es un hervidero de humanidad. Los mercados están repletos y la gente se agolpa para ver pasar al condenado. Los rostros en la multitud son un mosaico de emociones. Curiosidad morbosa, odio, indiferencia y en algunos, una profunda y silenciosa tristeza. El ruido es ensordecedor, una cacofonía que aturde los sentidos. Gritos de condena se mezclan con los lamentos de algunas mujeres que lo siguen de cerca. «¡Crucifíquenlo!», claman unas voces. «¡Rey de los judíos!»,
se burlan otros. Sobre todo este caos resuenan las órdenes secas y cortantes en latín de los legionarios romanos que empujan a la multitud para abrir paso. ¡Movete!, ladra un centurión, su voz metálica y desprovista de compasión. Jesús tropieza, el peso del madero lo desequilibra y cae sobre las piedras polvorientas. Por un instante, el ruido parece disminuir, como si la ciudad contuviera la respiración. Los soldados lo obligan a levantarse con brusquedad, pero es evidente que sus fuerzas flaquean. El viaje es largo y su cuerpo está al límite del colapso. Es en este momento de extrema debilidad que ocurre el primer encuentro significativo. Un hombre, un extranjero, es arrancado de la multitud. Su nombre es Simón, un campesino de Cirene que volvía del campo, ajeno al drama que se desarrollaba. Los soldados romanos, impacientes por terminar su tarea, lo fuerzan a ayudar. Con un gesto rudo, lo empujan hacia Jesús y le ordenan que cargue el madero. La confusión y el miedo iniciales en el rostro de Simón se transforman lentamente en una expresión de resignación y quizás de una incipiente compasión. Vemos el contraste inmediato. La fuerza del campesino, sus manos callosas y su espalda ancha, junto a la fragilidad extrema de Jesús. Simón no lo eligió, pero en ese instante se convierte en un símbolo inesperado de solidaridad, un extraño que comparte el peso del sufrimiento de otro. Juntos, hombro con hombro, continúan el camino, el sonido de sus respiraciones agitadas uniéndose al murmullo de la multitud. El trayecto se vuelve más lento. La presencia de Simón alivia parte de la carga física, pero la carga espiritual de Jesús sigue intacta. Ahora, un grupo de mujeres se abre paso entre la gente. No están allí para burlarse ni para curiosear. Son las mujeres de Jerusalén, y sus rostros están surcados por lágrimas genuinas. Lloran abiertamente. Sus lamentos son un contrapunto de dolor sincero en medio del tumulto hostil. Se acercan a Jesús y por un momento la procesión se detiene. Jesús se vuelve hacia ellas. A pesar de su propio sufrimiento indescriptible, su preocupación se dirige a otros. Su voz, aunque débil y rasposa, lleva una carga profética. «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí», les dice. Las cámaras capturan los detalles. El movimiento de sus labios agrietados, la intensidad en su mirada. «Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Sus palabras flotan en el aire caliente, una advertencia sombría sobre el futuro que aguarda a la ciudad. Las mujeres escuchan, sus lágrimas cayendo sobre la piedra caliente del camino, sus rostros reflejando una mezcla de pena y desconcierto. Este encuentro es una pausa en el tormento físico, un momento de profunda conexión humana y advertencia espiritual. El soldado grita de nuevo y la procesión se pone en marcha, dejando atrás a las mujeres con su llanto y la profecía resonando en sus oídos. Finalmente, la procesión llega a las murallas de la ciudad. El camino ahora se inclina hacia arriba. Han dejado atrás las calles estrechas y se dirigen a una pequeña colina rocosa fuera de Jerusalén, un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. El nombre mismo evoca muerte y desolación. La pendiente es pronunciada y el terreno irregular y pedregoso. Cada paso es un esfuerzo titánico. La cámara nos muestra planos generales. Una pequeña caravana de sufrimiento ascendiendo lentamente bajo un cielo que ha comenzado a cambiar. La luz brillante de la mañana se ha ido atenuando, dando paso a tonos grises y ominosos. Nubes oscuras se congregan en el horizonte, como si la naturaleza misma se preparara para presenciar el acto final. El agotamiento de Jesús es total. Su cuerpo apenas responde. Simón sigue a su lado, luchando también con el peso y la pendiente. El sonido dominante ahora es el del viento que empieza a soplar en la colina, silbando entre las rocas y el jadeo de los hombres que suben. La cima está cerca, unos últimos pasos, un esfuerzo final, y llegan. La procesión se detiene en la cumbre del Gólgota. Con un movimiento brusco y sin cuidado, los soldados le quitan el madero a Jesús. El sonido seco y pesado de la madera golpeando el suelo rocoso resuena en el aire enrarecido.
Es un sonido definitivo, final. Jesús se yergue, tambaleante, y su mirada se pierde en el horizonte. Desde aquí puede ver la ciudad de Jerusalén extendida a sus pies. Sabe que ha llegado. Este es el lugar, este es el momento. Ha completado su último viaje terrenal. Su misión ha alcanzado su punto culminante. La toma final nos deja con una imagen poderosa. El monte Gólgota, desolado y barrido por el viento, bañado en una luz cenicienta y premonitoria. El cielo tormentoso se cierne sobre la escena, un telón de fondo dramático para lo que está por venir. El acto final está a punto de comenzar. Capítulo 43. La crucifixión. Llegamos al Gólgota, el lugar de la calavera. El sol del mediodía se desvanece bajo un velo antinatural, pintando el cielo con tonos de un crepúsculo prematuro. El aire, espeso y cargado de electricidad, anuncia una tormenta que no es de este mundo. Aquí, en este monte rocoso y desolado, la historia de la humanidad está a punto de cambiar para siempre. Los soldados, eficientes en su brutal tarea, extienden a Jesús sobre el madero. Se oye el golpe seco del martillo contra el metal, un sonido que atraviesa los siglos. Con una fuerza desmedida, el poste es levantado y encajado en su base. Su silueta se recorta contra el horizonte oscurecido, un símbolo de sufrimiento y, a la vez, de una esperanza inquebrantable. Abajo, el caos y el orden se mezclan. Una multitud curiosa, burlona y temerosa murmura y grita. Pero a los pies del madero, un grupo de soldados romanos, ajenos a la trascendencia del momento, se reparten las vestiduras de Jesús. Para su túnica, tejida de una sola pieza, echan suertes. Su risa indiferente contrasta con la paz absoluta en el rostro de quien pende sobre ellos. El gobernador ha ordenado colocar una inscripción, un título que es a la vez una burla y una profecía. En hebreo, latín y griego, las palabras declaran: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Es una afirmación que resuena en los corazones de algunos y en los oídos sordos de otros. Desde esa altura de dolor, comienzan a escucharse 7 declaraciones, 7 frases que encapsulan el amor, el perdón y la entrega. La primera es una súplica que desafía toda lógica humana. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus ojos no buscan a sus verdugos con ira, sino con una compasión infinita, viendo más allá de sus actos, hacia la ignorancia que los guía. La cámara se detiene en los rostros de aquellos que lo condenaron. Sus expresiones, una mezcla de triunfo y una incipiente duda. A su lado, 2 hombres comparten su destino. Uno de ellos se une al coro de burlas. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, en un instante de claridad suprema, lo reprende. Nosotros sufrimos con justicia, dice, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego, con una fe que nace en el último aliento, se vuelve hacia Jesús y le ruega: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta llega, una promesa que atraviesa el abismo de la muerte. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa de redención instantánea, un faro de esperanza para el pecador arrepentido. Abajo, el dolor más profundo se refleja en el rostro de una madre. María, su madre, está de pie, su corazón traspasado por una espada de aflicción. Junto a ella, el discípulo amado, Juan, comparte su vigilia. La mirada de Jesús se posa sobre ellos, unida por el amor y el sufrimiento. En un acto de cuidado filial que trasciende su propia agonía, le dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Luego al discípulo: he ahí tu madre. En ese momento, se teje una nueva familia, una comunidad nacida al pie del madero, un legado de cuidado mutuo que perdurará por generaciones. Las horas pasan lentamente. La oscuridad se intensifica, una noche artificial que confunde a la naturaleza. El sol se ha ocultado por completo, y un silencio sobrenatural cae sobre la colina. Ya no hay burlas, solo un temor creciente. De los labios resecos de Jesús, brota un clamor que es a la vez humano y divino, un grito que resuena desde las profundidades del abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el lamento del salmista, la expresión de un sufrimiento
que abarca la separación de toda la humanidad de su Creador. Es el momento en que Él carga con todo el peso del pecado del mundo. Poco después, la necesidad física se hace presente. Una simple palabra que nos recuerda su plena humanidad: tengo sed. Un soldado, quizás movido por un resto de piedad, empapa una esponja en vinagre y, sujetándola en una caña, se la acerca a los labios. Es un pequeño gesto en medio de una tragedia cósmica. Cuando prueba el vinagre, su misión en la tierra llega a su culminación. Todo lo que estaba escrito, todo lo que los profetas anunciaron, se ha cumplido. Una paz final se asienta en su rostro. Con una voz clara y serena, declara: consumado es. La obra está terminada. La deuda ha sido pagada. El plan de redención se ha completado. Ya no queda nada por hacer. Y entonces llega el final. La culminación de todo. Mirando hacia el cielo ahora completamente negro, Jesús emite un último y poderoso grito, no de derrota, sino de confianza y entrega total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, inclina la cabeza y entrega su aliento de vida. En ese preciso instante, la creación entera responde con un espasmo de dolor. La tierra tiembla con violencia. Las rocas se parten en dos. En el templo de Jerusalén, el pesado velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el símbolo de la separación entre Dios y el hombre, se rasga de arriba abajo. El camino hacia la presencia de Dios queda abierto para todos. La oscuridad, el terremoto, los fenómenos inexplicables. Todo es demasiado. El centurión romano a cargo de la ejecución, un hombre endurecido por la violencia y la muerte, mira la figura inerte y la agitación de la naturaleza. El miedo y el asombro lo sobrecogen. Sus dudas se convierten en una certeza abrumadora. Mirando hacia el madero, su voz se quiebra al confesar la verdad que acaba de presenciar. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. La escena final es imponente. La silueta solitaria en el Gólgota se recorta contra un cielo negro, desgarrado por un rayo solitario que ilumina la colina por un instante. Un silencio de respeto y sobrecogimiento cae sobre el mundo, invitándonos a reflexionar sobre el precio y el significado del mayor sacrificio de la historia. Después de la furia de los cielos y el clamor de la tierra, un silencio profundo y solemne se apodera del Gólgota. La tormenta ha cesado. El aire, antes cargado de violencia, ahora está quieto, pesado con una tristeza que lo impregna todo. El cielo, que rugió con truenos y se rasgó con relámpagos, comienza a sanar sus heridas. El gris plomizo de la tarde se rinde lentamente ante el azul profundo del anochecer que se aproxima. El mundo parece contener la respiración, como si la propia naturaleza estuviera de luto. Los soldados romanos, testigos endurecidos de innumerables muertes, se retiran del monte. Sus pasos son apresurados, sus rostros impasibles, pero quizás, solo quizás, llevan consigo una inquietud que no pueden nombrar. Dejan atrás el madero, un símbolo ahora vacío y desolado contra el horizonte cambiante. Con su partida, el Calvario recupera su quietud natural, una soledad que ahora es más densa, más significativa. Ya no es un lugar de ejecución pública. Se ha transformado en un santuario íntimo, reservado solo para aquellos cuyo amor fue más fuerte que su miedo. En medio de este silencio expectante emerge una figura. Es José de Arimatea, un hombre de posición, miembro respetado del Sanedrín, pero cuyo corazón pertenece a aquel que acaba de morir. Se acerca con determinación, llevando en sus manos no solo un permiso oficial de Poncio Pilato, sino el peso de una devoción valiente. Ha arriesgado su reputación y su seguridad para reclamar el cuerpo de su maestro. Este no es un acto para la multitud. No hay espectadores buscando un espectáculo. Es un gesto de amor puro. Un acto privado de reverencia y respeto por parte de los pocos que se atrevieron a quedarse. Junto a él, se unen las figuras leales que nunca se marcharon. María, la madre, cuyo corazón es un océano de dolor silencioso.
María Magdalena, cuya devoción arde como una llama inextinguible, y Juan, el discípulo amado, que ahora asume la responsabilidad de cuidar de la madre de su Señor. Sus presencias son discretas, un círculo de duelo y amor que rodea el madero. Comienza entonces la tarea más delicada y dolorosa, el descendimiento. La cámara se enfoca en los detalles, en el esfuerzo físico, que es también un acto de ternura infinita. José, ayudado por Nicodemo, otro miembro del consejo que había buscado a Jesús de noche, se prepara para bajar el cuerpo. Nicodemo no llega con las manos vacías. Trae consigo una mezcla costosa de mirra y áloe, casi 100 libras, una cantidad digna de un rey. Un tributo aromático para honrar a quien consideraban su verdadero monarca. Despliegan lienzos de lino limpio, blancos y puros, que contrastan con la oscuridad creciente y la crudeza de la escena. Con sumo cuidado, comienzan a quitar los clavos. El sonido metálico y seco resuena en el silencio. Cada golpe, un eco del sufrimiento pasado. Las manos de José de Arimatea, manos que seguramente estaban acostumbradas a los negocios y a la política, ahora se mueven con la delicadeza de un padre. Sostienen los miembros inertes, asegurándose de que el descenso sea lento, reverente. No hay prisa. Solo un deseo abrumador de tratar con amor lo que fue tratado con tanta brutalidad. Vemos planos detalle que capturan la esencia de este momento. El lino blanco que se envuelve alrededor del cuerpo, absorbiendo la sangre y la suciedad del suplicio. Las manos de los hombres, fuertes pero gentiles, soportando el peso muerto. Y luego, el momento más desgarrador. El rostro de María, la madre, al recibir en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo. La piedad. Un eco de aquella primera vez que lo sostuvo en Belén, ahora transformado en una imagen de dolor insondable. Sus ojos no lloran con estridencia, sino que derraman un río silencioso de pena que parece ahogar el mundo entero. Por última vez, acuna al fruto de su vientre. Su rostro una mezcla de amor maternal infinito y una angustia que ninguna palabra puede describir. A medida que la noche cae definitivamente, se encienden antorchas. Su luz parpadeante danza sobre la roca del Gólgota, creando sombras largas y suaves que se mueven como espectros silenciosos. La iluminación es tenue, íntima, transformando la escena de una ejecución en un velatorio sagrado. El aroma de la mirra y el áloe comienza a llenar el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda y el frescor de la noche. Es una fragancia de entierro, pero también de honor. Una vez que el cuerpo ha sido completamente envuelto en los lienzos impregnados de especias, comienza la procesión. Es un cortejo fúnebre, breve y silencioso hacia el sepulcro. Un sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, excavado en la roca de un jardín cercano. Nadie había sido puesto allí antes, un lugar virgen para un hombre único. El sonido de sus pasos sobre la hierba seca y las hojas caídas es el único acompañamiento a su marcha solemne. El silencio no es vacío. Está lleno de oraciones no dichas, de recuerdos y de una esperanza apenas perceptible. Llegan a la entrada de la tumba, una abertura oscura en la ladera de la roca. Las antorchas iluminan el interior, revelando una penumbra fresca y silenciosa. Con la misma solemnidad y cuidado, llevan el cuerpo adentro. El momento es solemne, cargado de un peso histórico y espiritual. Lo depositan con delicadeza sobre la losa de piedra fría preparada para ello. Por un instante, permanecen allí, en la quietud de la cueva, dando su último adiós en la oscuridad. Luego, salen al aire nocturno. Ha llegado el momento final. Con un esfuerzo conjunto, comienzan a hacer rodar la gran piedra circular que servirá de puerta. El sonido es inconfundible. Un ruido pesado, sordo, pétreo, un estruendo que retumba y marca una finalidad absoluta. La piedra encaja en su lugar, sellando la entrada, ocultando el cuerpo de la vista y separando a los vivos del muerto. El acto está consumado. La cámara se aleja lentamente. La toma final nos muestra la tumba sellada, bañada por la pálida y solitaria luz de la luna que ahora brilla en el cielo despejado. Todo está en calma.
El drama ha terminado. El Gólgota está vacío. Comienza el gran silencio del sábado, un día de espera, de reflexión. Un interludio en el que toda la creación parece contener el aliento, suspendida entre la tragedia del viernes y el misterio que aguarda al amanecer del tercer día. Capítulo 45. El Santo Sepulcro. Nos encontramos en la quietud solemne del sábado de gloria. Todo está en silencio. La noche envuelve el jardín de José de Arimatea y la luna proyecta una luz pálida sobre una tumba recién excavada en la roca. Una gran piedra circular, pesada e imponente, sella la entrada. Sobre ella, la marca inconfundible del poder de Roma. Un sello de cera, estampado con el águila imperial, asegurado con cuerdas gruesas. Este sello no es solo una barrera física, es una declaración. Es la autoridad del César diciendo: aquí termina la historia. La quietud es casi tangible. Un manto pesado que cubre el mundo. El tiempo mismo parece haberse detenido en este jardín. Es un tiempo de espera, de duelo profundo. Para los seguidores de Jesús, la esperanza ha sido crucificada junto a su Maestro. El futuro es un abismo de incertidumbre y miedo. El hombre que prometió un reino, que sanó a los enfermos y calmó las tempestades, ahora yace frío y sin vida detrás de esa piedra. La fe de sus discípulos está rota, esparcida como las hojas secas que el viento arrastra por el suelo del jardín. Vigilando la tumba, con el brillo metálico de sus yelmos y corazas reflejando la escasa luz de las antorchas, se encuentra una guardia pretoriana. Son soldados curtidos, hombres que han visto la muerte en 1000 formas. Su misión es clara: asegurar que nadie profane el sepulcro, que nadie robe el cuerpo para luego proclamar una falsa resurrección, como temían los líderes religiosos. Están alertas, sus lanzas firmes, sus ojos escrutando la oscuridad. Pero ni ellos, ni el imperio que representan, están preparados para lo que está a punto de suceder. La noche avanza lentamente, hora tras hora. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, tensa los nervios. Es una vigilia de silencio, una pausa entre el final más desolador y un comienzo que nadie puede imaginar. La oscuridad es total, no solo en el cielo nocturno, sino en los corazones de quienes amaron a Jesús. Es la noche más oscura del alma, el momento en que la desesperanza parece ser la única realidad. La muerte ha reclamado su victoria, y el universo entero parece contener la respiración. Pero la noche no es eterna. Lentamente, casi imperceptiblemente, el borde del horizonte oriental comienza a teñirse de un gris pálido. La promesa de un nuevo día, el primer día de la semana, empieza a despuntar. El frío de la madrugada se aferra al aire, pero una nueva luz, tenue y delicada, comienza a abrirse paso. Es el amanecer del domingo. Y entonces, ocurre. Justo cuando los primeros rayos de sol tocan la tierra, el suelo se estremece con una violencia repentina. No es un terremoto común, es una sacudida que parece nacer del corazón mismo de la creación. La tierra tiembla, las piedras vibran y la imponente roca que sella el sepulcro se mueve. Pero no es empujada desde adentro. Un ser de luz, un ángel del Señor cuyo rostro brilla como un relámpago y cuyas vestiduras son blancas como la nieve, desciende del cielo. Con una facilidad sobrenatural, aparta la piedra y se sienta sobre ella. La piedra no es removida para que Jesús salga. Él ya no está allí. La piedra es removida para que el mundo pueda ver, para que los testigos puedan entrar y contemplar el milagro. Del interior del sepulcro abierto emana una luz tan intensa, tan pura y cegadora, que los soldados romanos, hombres de guerra y valor, retroceden aterrorizados. El poder y la gloria que se desatan son demasiado para sus sentidos mortales. Caen al suelo como hombres muertos, paralizados por un asombro que trasciende el miedo. Su vigilancia ha terminado. El sello de Roma ha sido roto, no por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. El sepulcro está abierto. Mientras los guardias yacen inertes, un pequeño grupo de mujeres se acerca al jardín. Vienen con el corazón pesado, cargando especias y ungüentos aromáticos para terminar de embalsamar el cuerpo de su amado maestro.
Encabezándolas va María Magdalena. Su duelo es profundo, su amor inmenso. Mientras caminan, se preguntan entre ellas: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Aún no saben que su pregunta ya ha sido respondida de la manera más espectacular. Al llegar, su preocupación se convierte en desconcierto. La enorme piedra ha sido apartada. La entrada a la tumba está abierta. El miedo se apodera de ellas. ¿Qué ha pasado? ¿Se han llevado el cuerpo? Con el corazón en un puño, María Magdalena se asoma al interior de la tumba. Y lo que ve la deja sin aliento. El sepulcro no está vacío en el sentido de un robo. Es un vacío ordenado, solemne, triunfal. Donde debería estar el cuerpo sin vida de Jesús, solo quedan los lienzos de lino que lo envolvían. Están allí, en el suelo de piedra, pero no tirados al azar. Yacen exactamente donde estaba el cuerpo, como si la forma física se hubiera desvanecido a través de ellos. Y aparte, cuidadosamente doblado en un lugar propio, está el sudario, la tela que había cubierto su rostro. Este detalle es crucial. Un ladrón de tumbas habría actuado con prisa, dejando todo en desorden. Pero esto es diferente. Esto es una victoria ordenada y definitiva. La muerte no ha sido simplemente burlada. Ha sido vencida, despojada de su poder y dejada atrás como una prenda vieja e inútil. El mensaje es claro: Jesús no ha sido robado. Él ha resucitado. María Magdalena, confundida y angustiada, corre para avisar a Pedro y a Juan. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto, les dice entre lágrimas. Los dos discípulos corren hacia la tumba. Juan, más joven, llega primero, pero duda en entrar. Se asoma y ve los lienzos en el suelo. Luego llega Pedro, impulsivo como siempre, y entra directamente. Ve los lienzos y el sudario doblado aparte. Finalmente, Juan también entra. Y en ese momento, al ver la evidencia del sepulcro vacío y ordenado, él ve y cree. Cree que la promesa de Jesús se ha cumplido. Pero para María Magdalena, la revelación aún no ha llegado. Regresa a la tumba, sola, y se queda afuera, llorando desconsoladamente. Su dolor es tan grande que nubla su entendimiento. A través de sus lágrimas, se asoma de nuevo al sepulcro y ve a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y ella responde con la misma angustia: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». En ese momento, se da la vuelta y ve a un hombre de pie cerca de ella. La luz dorada del sol naciente baña el jardín, haciendo florecer los colores de las flores. Es una escena de una belleza serena, pero María no lo nota. Asume que es el jardinero, el hortelano. El hombre le pregunta con ternura: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, todavía sin reconocerlo, le suplica: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré por él». Está dispuesta a cargar ella misma el cuerpo, tal es la fuerza de su amor. Y entonces, el clímax de la historia humana llega en una sola palabra. El hombre la llama por su nombre, con esa voz inconfundible, llena de amor y autoridad, la misma voz que había calmado el mar y sanado su alma. María. En ese instante, el velo cae de sus ojos. La tristeza se transforma en una alegría desbordante, inimaginable. Reconoce la voz. Reconoce al maestro. Se vuelve completamente hacia él y exclama en arameo: «Rabuni», que significa «maestro mío». Es el momento del reconocimiento, el encuentro que cambia la historia para siempre. Jesús ha resucitado. La muerte ha sido vencida. La esperanza no solo ha vuelto, sino que ha explotado en una realidad gloriosa y eterna. Este encuentro es solo el comienzo. En los días siguientes, Jesús se aparece a sus discípulos en múltiples ocasiones. Se les muestra en el camino a Emaús, en el cenáculo a puerta cerrada, en la orilla del mar de Galilea. Come con ellos, les permite tocar sus heridas, les enseña una vez más sobre el reino de Dios,
abriendo sus mentes para que comprendan las Escrituras. Disipa sus dudas, transforma su miedo en valentía y su dolor en una misión. Y les da la gran comisión, el mandato que resonará a través de los siglos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Les encarga continuar su obra, ser sus testigos hasta los confines de la tierra, llevando el mensaje de amor, perdón y vida nueva que su resurrección ha hecho posible. Su biografía terrenal no termina con una tumba, sino con un ejército de seguidores transformados y enviados al mundo. El capítulo finaliza con esta imagen poderosa: el sepulcro abierto, la piedra a un lado, la oscuridad vencida por la luz de un sol radiante. La tumba ya no es un lugar de muerte y final, sino un símbolo de vida y comienzo. Es el portal a una nueva creación. Desde aquí, la cámara se eleva, dejando atrás el jardín, la ciudad de Jerusalén, y ascendiendo hacia un cielo infinito y azul. La historia de Jesús de Nazaret no concluye en la cruz ni en la tumba. Concluye con un cielo abierto y una promesa de esperanza eterna para toda la humanidad. La resurrección es el sello final de Dios, la afirmación de que el amor es más fuerte que la muerte y que la luz siempre, siempre vencerá a la oscuridad. Este es el cierre triunfal, el amanecer de una fe que cambiaría el mundo para siempre. Capítulo 46. La resurrección. Bienvenidos al capítulo que lo cambia todo. Después de la quietud y el silencio del sepulcro, la historia está a punto de estallar en una explosión de luz y vida. Lo que vamos a presenciar no es solo un milagro, es el evento que divide el tiempo en un antes y un después. Es el momento en que la divinidad reclama la carne humana, transformando la derrota en la victoria más grande jamás contada. Imaginemos por un instante la oscuridad de la madrugada, el sello del gobernador romano intacto, la guardia vigilando indiferente, y entonces, de repente, un destello que atraviesa la roca sólida del sepulcro. No es un rayo, es algo más profundo, una luz que emana desde adentro, una energía que hace vibrar la tierra misma. Una onda de choque espiritual recorre la naturaleza. Las hojas de los olivos tiemblan, el aire se carga de una electricidad sagrada. En ese instante, dos seres celestiales, cuyos rostros son como relámpagos y sus vestiduras blancas como la nieve, descienden. Su presencia es tan abrumadora que los soldados caen al suelo como muertos, paralizados por el terror y la majestuosidad. Han venido a anunciar lo impensable, a dar testimonio de que el Rey ha vuelto a la vida. La piedra, pesada e inamovible, es removida no para dejar salir a Jesús, sino para que el mundo pueda entrar y ver, para que todos podamos ser testigos de que la tumba está vacía. La muerte, el último enemigo, el tirano invencible que ha dominado a la humanidad desde el principio, acaba de ser derrotada. Este no es un simple regreso a la vida, es la inauguración de una nueva existencia. Al amanecer de ese primer día de la semana, las mujeres que habían seguido a Jesús, con el corazón roto, pero llenas de un amor leal, se dirigen al sepulcro. Llevan especias y ungüentos para terminar de embalsamar el cuerpo, un último acto de devoción. María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé caminan en la penumbra, preguntándose quién les moverá la pesada piedra de la entrada. Su dolor es tan profundo que ni siquiera consideran la posibilidad de un milagro. Al llegar, sus ojos se abren con incredulidad. La piedra ha sido removida. El sepulcro está abierto. La confusión se apodera de ellas. ¿Se han llevado el cuerpo? ¿Quién ha profanado su descanso? Entran con temor y lo que encuentran las deja sin aliento. El cuerpo de Jesús no está. En su lugar, ven a los ángeles, seres de luz que les dan el mensaje más extraordinario de la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, tal como dijo. Les recuerdan las propias palabras de Jesús, palabras que en su momento no entendieron pero que ahora resuenan con una claridad atronadora. Las mujeres salen corriendo, una mezcla de miedo y una alegría desbordante las impulsa. Tienen que contarlo. Tienen que decírselo a los discípulos, pero la noticia es demasiado increíble para ser aceptada de inmediato. Pedro y Juan,
al oír el relato de las mujeres, corren hacia la tumba. Juan, más joven, llega primero, pero se detiene en la entrada asomándose con asombro. Ve los lienzos en el suelo, pero no entra. Pedro, impulsivo como siempre, llega detrás de él y entra directamente. Observa los lienzos y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, no tirado con los lienzos, sino doblado y puesto aparte. Ese detalle es clave. Un ladrón de tumbas no se tomaría esa molestia. Algo ordenado, algo deliberado ha ocurrido aquí. Entonces Juan entra también, y al ver la escena, cree. No porque lo entienda todo, sino porque la evidencia de un acto divino es innegable. Aún así, regresan a casa confundidos, tratando de procesar un evento que desafía toda lógica humana. La fe apenas comienza a germinar en medio de la duda. La primera aparición registrada es de una intimidad conmovedora. María Magdalena, que ha vuelto al sepulcro, llora desconsoladamente fuera de la tumba vacía. En su dolor, se asoma de nuevo y ve a los dos ángeles. Le preguntan por qué llora, y ella responde con el corazón en la mano, pensando que se han llevado a su Señor. Al volverse, ve a un hombre de pie. Piensa que es el jardinero y le suplica que le diga dónde ha puesto el cuerpo. Y entonces, el hombre pronuncia una sola palabra, pero la pronuncia como solo él podía hacerlo: María. En ese instante, todo cambia. Reconoce su voz. Es él. El jardinero es el creador del jardín. El Señor ha resucitado. Ella se aferra a él en un arrebato de alegría, y Jesús le da una misión. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena se convierte en la apóstol de los apóstoles, la primera en anunciar la buena nueva de la resurrección. Ese mismo día, la confusión y la esperanza viajan por los caminos de Judea. Dos discípulos, desanimados, caminan hacia una aldea llamada Emaús. Su conversación está llena de tristeza. Hablan de Jesús, de sus esperanzas frustradas, de cómo aquel que creían que redimiría a Israel había sido crucificado. Mientras caminan y discuten, un extraño se une a ellos. No lo reconocen. Sus ojos están velados por la pena. El extraño les pregunta de qué hablan con tanta tristeza. Ellos, sorprendidos de que alguien en Jerusalén no sepa lo ocurrido, le cuentan toda la historia. Entonces, el extraño comienza a hablar. Y sus palabras son fuego. Empezando por Moisés y todos los profetas, les explica las Escrituras, mostrándoles cómo todo apuntaba a que el Mesías debía sufrir estas cosas para entrar en su gloria. El corazón de los discípulos empieza a arder dentro de ellos. No entienden por qué, pero sienten que sus palabras les devuelven la vida. Al llegar a Emaús, le ruegan al extraño que se quede con ellos, y en la cena ocurre el milagro de la revelación. El invitado toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. En ese gesto, en esa acción tan familiar, sus ojos se abren. Es Jesús. Y en el mismo instante en que lo reconocen, Él desaparece de su vista. Ya no necesitan verlo. La fe ha nacido de la escucha y del corazón ardiente. Inmediatamente se levantan y recorren de vuelta el camino a Jerusalén para contarlo. Mientras tanto, en el cenáculo, los discípulos están reunidos. Las puertas están cerradas con llave por miedo. Son un grupo de hombres asustados, escondidos, tratando de dar sentido a los rumores que han oído. De repente, sin que ninguna puerta se abra, sin ningún sonido, Jesús aparece en medio de ellos. Su presencia llena la habitación, y sus primeras palabras no son de reproche por haberlo abandonado, sino de consuelo y reconciliación. Paz a vosotros. El terror inicial de los discípulos se transforma en una alegría incontenible. Para demostrarles que no es un fantasma, les muestra sus manos y su costado. Las cicatrices de los clavos y la lanza ya no son marcas de tortura, sino trofeos de victoria, heridas glorificadas que testimonian su amor hasta el extremo. Come con ellos, demostrando la realidad física de su nuevo cuerpo. Un cuerpo que es real, tangible, pero que ya no está limitado por las leyes del espacio y el tiempo. Puede aparecer y desaparecer, atravesar muros, pero también puede comer pescado y partir el pan. Es la primicia de una nueva creación. Sin embargo,
Uno de ellos no estaba presente: Tomás, el gemelo. Cuando los demás le cuentan con euforia: «Hemos visto al Señor», él se niega a creer. Su mente racional necesita pruebas concretas. Su honestidad es brutal. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Una semana después, los discípulos están reunidos de nuevo, y esta vez, Tomás está con ellos. Las puertas vuelven a estar cerradas. Y de nuevo, Jesús aparece en medio de ellos y dice: «Paz a vosotros». Luego, se dirige directamente a Tomás. Con una paciencia infinita, lo invita a cumplir su propia exigencia. «Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás, abrumado por la presencia real de su Señor y por ese amor que conoce hasta sus dudas más profundas, no necesita tocar. Su incredulidad se derrumba y pronuncia la confesión de fe más profunda de todo el Evangelio: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dice: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Con este encuentro, toda duda sobre la realidad física de la resurrección queda sellada para siempre. La escena final de este capítulo nos transporta a la calma del amanecer sobre el mar de Galilea. Varios de los discípulos, liderados por Pedro, han vuelto a su antigua vida, a la pesca. Pero después de una noche entera de trabajo, no han pescado nada. Es un símbolo de su propia vida sin él, vacía y sin fruto. Al amanecer, ven a un hombre en la orilla que les grita: «Muchachos, ¿tenéis algo de pescar?». Le responden que no. Y él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». Obedecen, quizás por pura desesperación, y la red se llena de tal cantidad de peces que apenas pueden sacarla. En ese momento, Juan, el discípulo amado, reconoce el patrón del milagro. Le dice a Pedro: «Es el Señor». Pedro, en un impulso de amor, se lanza al agua y nada hacia la orilla. Al llegar, encuentran a Jesús esperándolos con un fuego preparado, con pescado y pan. Les prepara el desayuno. Este gesto tan sencillo y humano simboliza la restauración completa. No es solo un Señor resucitado, es su amigo que los cuida. Es un nuevo comienzo. La resurrección no fue un evento privado, es un triunfo cósmico. Es la promesa de que la muerte no tiene la última palabra para nadie. El poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que ahora se ofrece a toda la humanidad para darnos una nueva vida. Desde Jerusalén, una luz infinita comienza a expandirse un mensaje imparable que viajará hasta los confines de la tierra, anunciando que la vida ha vencido, que la esperanza es real y que el amor es más fuerte que la muerte. La tumba está vacía. El Rey vive para siempre. Capítulo 47. María Magdalena en el huerto. El amanecer aún no ha despuntado sobre Jerusalén. En la penumbra azulada que precede al alba, una figura solitaria se mueve con sigilo por un jardín silencioso. Es María Magdalena. Su corazón es un eco del sepulcro que busca, vacío, frío y sellado por la piedra del dolor. El aire está quieto, cargado con el perfume de la mirra y el áloe que lleva en sus manos. Son especias para un cuerpo que ya no siente, un último acto de amor desesperado para ungir al maestro que le fue arrebatado. Cada paso sobre la hierba húmeda es un suplicio. Recuerda el viernes, la oscuridad que cubrió la tierra, el grito final desde la cruz, el peso insoportable de la pérdida. Ahora, en el silencio del primer día de la semana, solo busca un lugar donde llorar en paz, donde rendir su último tributo. Pero al acercarse, una silueta irregular rompe la perfecta oscuridad de la tumba. La piedra, la enorme piedra que sellaba la entrada, ha sido removida. Un escalofrío recorre su espalda, un miedo helado que no es por la brisa de la mañana. ¿Quién se atrevería? ¿Quién profanaría este lugar sagrado? El pánico se apodera de ella. Corre, con el corazón martilleando contra sus costillas, y se asoma al interior de la cueva. Está vacía. El sudario,
doblado cuidadosamente a un lado, el lienzo que cubrió su rostro enrollado en un lugar aparte. Pero el cuerpo de Jesús no está. El vacío del sepulcro se convierte en un abismo dentro de su alma. La última conexión tangible con su Señor ha desaparecido. Siente que le han robado no solo un cuerpo, sino el último vestigio de esperanza. Las lágrimas corren libremente por su rostro, nublando su visión. ¿A dónde lo han llevado? ¿Quién ha cometido tal crueldad? La desesperación es un nudo en su garganta. Se inclina de nuevo, como si al mirar una segunda vez la realidad pudiese cambiar. Y entonces, en la penumbra del sepulcro, ve algo que no estaba allí antes. Dos figuras, vestidas de un blanco que parece brillar con luz propia, están sentadas donde había estado el cuerpo de Jesús. Son ángeles. Su presencia es tan sobrecogedora como serena. Uno de ellos le habla con una voz que parece resonar en el aire. «Mujer, ¿por qué lloras?» Su pregunta es gentil, pero a María solo le sale una respuesta ahogada por el sollozo. «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Su mente no puede procesar el milagro, solo puede sentir la herida de la ausencia. Se vuelve, dándoles la espalda, incapaz de soportar más misterios. Y allí, de pie entre los olivos, hay un hombre. Los primeros rayos del sol naciente se filtran entre las hojas, dibujando siluetas doradas en el suelo, pero su rostro está en la sombra. María, con los ojos hinchados por el llanto, no lo reconoce. Piensa que es el jardinero, el cuidador de este lugar de descanso. Quizás él sepa algo. Quizás él pueda ayudarla. Se acerca con una urgencia desesperada. «Señor», le dice, con la voz rota, «si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Su amor es tan grande que no piensa en cómo una mujer sola podría cargar un cuerpo. Solo piensa en encontrarlo, en recuperarlo. El hombre la observa en silencio por un instante que parece una eternidad. El jardín está suspendido en el tiempo. Las flores parecen contener la respiración. La luz del sol se intensifica, bañando la escena en un tono dorado y cálido. María espera una respuesta, una indicación, una pista. Pero lo que recibe no es una dirección, sino una sola palabra. Una palabra que atraviesa la niebla de su dolor y resuena en lo más profundo de su ser. Una palabra que lo cambia todo. María. Es su voz. La voz que pensó que nunca volvería a escuchar. La inflexión, el tono, la manera única en que él pronunciaba su nombre. Es inconfundible. Es Jesús. En un instante, el universo se reordena. La agonía se transforma en éxtasis puro. La desesperación se disuelve en una alegría tan inmensa que casi no puede contenerla. Cae de rodillas, el velo de la tristeza arrancado de sus ojos. Lo ve claramente ahora. No es un jardinero, es su Señor, resucitado, vivo, la vida misma de pie frente a ella. De sus labios brota una única exclamación, un grito de reconocimiento y adoración que lo dice todo. «Raboní», que significa «maestro». Intenta abrazarlo, aferrarse a él, asegurarse de que es real, de que no es un sueño o una visión producto de su pena. Quiere detener el tiempo en ese instante para siempre. Pero Jesús, con una ternura infinita, la detiene suavemente. «Noli me tangere», le dice, «no me retengas». Sus palabras no son un rechazo, sino una nueva comisión, una nueva forma de relación. «Aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Él no la aparta, la envía, la está elevando. Ya no es solo una seguidora afligida, ahora es una mensajera, una testigo. La primera en ver al Señor resucitado. La elige a ella, una mujer, para llevar la noticia más importante de la historia a los apóstoles. La nombra, en ese momento, la apóstol de los apóstoles. La misión llena a María de un propósito renovado. La tristeza ha sido reemplazada por un fuego inextinguible. Se levanta del suelo, su rostro ya no bañado en lágrimas de pena, sino iluminado por una luz celestial. Ya no hay dudas, no hay miedo, solo hay certeza y una prisa gozosa.
Se da la vuelta y comienza a correr. Corre fuera del jardín, dejando atrás el sepulcro vacío que ahora es un símbolo de victoria, no de derrota. Su manto vuela detrás de ella, como las alas de un mensajero celestial. El sol, ahora alto en el horizonte, baña todo el paisaje en un oro brillante, y María corre hacia la ciudad, una portadora de luz, la primera antorcha encendida por el fuego de la resurrección. Su silueta se aleja, corriendo para anunciar al mundo que la muerte ha sido vencida y que la esperanza ha vuelto a nacer. El alba ha llegado. Capítulo 48. Los discípulos de Emaús. En el camino polvoriento que se aleja de Jerusalén, bajo un cielo teñido de melancolía por el atardecer, caminan dos hombres. Sus nombres son Cleofás y su compañero. Cada paso que dan parece hundirse no solo en la tierra, sino también en una profunda tristeza. Sus hombros cargan el peso de la derrota. Sus corazones están rotos. Han dejado atrás la ciudad santa, pero no pueden dejar atrás los recuerdos de los últimos días. La crucifixión de su maestro, Jesús, ha destrozado todas sus esperanzas. Conversan en voz baja. Sus palabras se mezclan con el sonido de sus sandalias arrastrándose. Cada recuerdo compartido es una espina más en su dolor. Sus rostros, marcados por la desesperanza, reflejan la confusión y el abandono que sienten. ¿Cómo pudo terminar así? El Mesías, en quien habían depositado toda su fe, ha muerto de la manera más humillante. Sus sueños de un reino restaurado se han desvanecido como el humo. Las sombras se alargan, proyectadas por el sol poniente, como un presagio de la noche que se cierne no solo sobre el paisaje, sino también sobre sus almas. El camino a Emaús, un pequeño pueblo a unos 11 kilómetros de Jerusalén, nunca les ha parecido tan largo y desolado. Son dos peregrinos perdidos, no en el camino, sino en su propia fe. Mientras avanzan, absortos en su lúgubre conversación, un extraño se les une discretamente. Se pone a caminar a su lado, como si hubiera estado allí desde el principio. Su presencia es tranquila, pero su pregunta rompe el pesado silencio. ¿Qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La pregunta les sorprende. Se detienen con el rostro sombrío. Cleofás, casi con incredulidad, le responde: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de las cosas que han acontecido en estos días? El extraño, con una calma que contrasta con la agitación de ellos, pregunta: ¿Qué cosas? Y entonces, como si abrieran una compuerta, los dos discípulos comienzan a relatar todo. Hablan de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Le cuentan cómo los principales sacerdotes y sus gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Su voz se quiebra al confesar: pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Añaden que ya es el tercer día desde que todo esto sucedió y que, para aumentar su confusión, unas mujeres de su grupo les han asombrado. Fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron su cuerpo y volvieron diciendo que habían visto una visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Algunos de los suyos fueron también al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. El relato es un torbellino de esperanza aplastada, rumores desconcertantes y una profunda sensación de pérdida. El extraño escucha pacientemente cada palabra, cada suspiro, sin interrumpir su desahogo. Cuando terminan su relato, el extraño finalmente habla, y sus palabras no son de consuelo, sino de una suave reprensión que corta el aire. ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Su tono no es de juicio, sino de un maestro que anhela abrir los ojos de sus alumnos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? A partir de ese momento, el camino se transforma en un aula al aire libre. El extraño comienza a desvelarles las Escrituras. Empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explica en cada pasaje lo que se refería a él. Sus palabras son como una llave que abre cerraduras oxidadas en sus mentes. De repente,
Los textos que conocían de memoria adquieren un nuevo significado, una nueva luz. Cada profecía, cada símbolo, cada historia del Antiguo Testamento empieza a encajar como las piezas de un rompecabezas que finalmente revela una imagen clara y asombrosa. Los discípulos, que al principio caminaban con la cabeza gacha, ahora la levantan. Sus ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillan con una creciente fascinación. Se miran el uno al otro, asombrados. La desesperación comienza a ser reemplazada por una calidez que no habían sentido en días. Sienten cómo su corazón, literalmente, arde dentro de ellos mientras Él les habla en el camino y les abre las Escrituras. El viento sopla entre los olivos, el cielo se torna de un naranja intenso, pero ellos apenas lo notan. Están completamente cautivados por la enseñanza de este forastero que parece conocer los secretos más profundos de Dios. A medida que el sol se oculta por completo en el horizonte, llegan a la aldea de Emaús. Las primeras luces de las lámparas de aceite comienzan a parpadear en las ventanas de las casas. El viaje parece haber llegado a su fin. El extraño hace ademán de seguir adelante, como si su camino fuera más largo. Pero Cleofás y su compañero no pueden dejarlo ir. La idea de separarse de él, de perder esa fuente de luz y sabiduría, es insoportable. Con una urgencia que nace de ese fuego recién encendido en sus corazones, le ruegan: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Su insistencia no es solo una muestra de hospitalidad tradicional, es una súplica desesperada por no volver a la oscuridad de su propia duda. Quieren más de lo que Él les ha dado. Quieren que esa conversación, que esa presencia, no termine. El extraño, conmovido por su sincera petición, accede y entra con ellos para pasar la noche. Entran en una humilde morada, un refugio sencillo contra la noche que cae. La atmósfera es íntima, tranquila. La jornada ha sido larga y el cansancio físico se mezcla ahora con una expectación palpable. Preparan una cena sencilla: el pan, el vino, la comida compartida. Todo parece normal, un acto cotidiano al final de un día agotador. Pero en el aire flota una sensación de que algo monumental está a punto de suceder. La lección del camino aún no ha terminado. Se sientan a la mesa. La habitación está iluminada por la luz cálida y parpadeante de una lámpara de aceite que proyecta sombras danzantes en las paredes. El ambiente es de una quietud sagrada. Y entonces, ocurre. El extraño, su invitado, asume el rol del anfitrión. Toma el pan en sus manos, un gesto simple, familiar, que han visto innumerables veces. Pero hay algo en la forma en que lo hace, una autoridad, una reverencia que les llama la atención. Luego, levanta los ojos y lo bendice. Las palabras de la bendición resuenan en el silencio de la habitación, y en ese instante, un velo comienza a rasgarse en sus mentes. Lo parte. El sonido del pan rompiéndose es nítido, preciso, y se lo da. En ese gesto, en la imagen de sus manos partiendo el pan, todo encaja. Sus ojos se abren de par en par. No son los ojos físicos, sino los del entendimiento, los del corazón. El extraño, el maestro del camino, el que les hizo arder el corazón, es Él. Es Jesús. El reconocimiento es un relámpago, una explosión de luz en sus almas. El gozo, el asombro, la incredulidad y la certeza absoluta se mezclan en sus rostros. Pero en el mismo instante en que lo reconocen, en el preciso momento en que sus mentes gritan su nombre, Él desaparece de su vista. La silla está vacía. El pan partido sigue sobre la mesa. El eco de su presencia llena la habitación. Se quedan solos, mirándose el uno al otro, con los ojos llenos de lágrimas y una alegría que les desborda. El estupor dura solo un instante. La revelación es demasiado poderosa para quedarse quieta. Se miran el uno al otro, con el aliento entrecortado. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La pregunta es retórica. La respuesta es un sí rotundo, un fuego que ahora consume todo rastro de duda y tristeza.
el cansancio del largo viaje se ha evaporado. La oscuridad de la noche ya no les da miedo. La necesidad de compartir la noticia es abrumadora, una fuerza imparable que los impulsa a moverse. En ese mismo momento, sin dudarlo, se levantan de la mesa, dejan la cena sin tocar, la casa acogedora y se lanzan de nuevo al camino, pero esta vez corren. Corren en la dirección opuesta, de vuelta a Jerusalén. 11 kilómetros en plena noche. Sus pies ya no se arrastran, vuelan sobre la tierra. Cada paso es una afirmación de fe, cada jadeo es un himno de alabanza. Ya no son los hombres derrotados que salieron de la ciudad al atardecer. Son mensajeros, testigos de la resurrección. La oscuridad del camino está iluminada por la luz que llevan dentro. Tienen que contarlo. Tienen que anunciar a los demás discípulos, escondidos y atemorizados en Jerusalén, que la esperanza no está muerta. Han visto al Señor. El cielo sobre ellos está cubierto de estrellas, un manto brillante que parece celebrar su carrera. La noche del alma ha terminado. Una nueva mañana ha comenzado. El sol aún no ha salido sobre el mar de Galilea. Una luz azulada y una neblina densa cubren el agua, creando un paisaje de silencio y espera. Aquí, en la quietud de la madrugada, encontramos a los discípulos de Jesús. Han regresado a sus antiguas vidas, a sus redes y a sus barcas. Tras la crucifixión y la resurrección, la incertidumbre todavía pesa en sus corazones. 7 de ellos están en una barca, lanzando y recogiendo las redes una y otra vez, con gestos cansados y familiares. Toda la noche han trabajado, pero no han pescado nada. Las redes suben vacías, goteando agua fría que se mezcla con el rocío de la mañana. El único sonido es el suave chapoteo del agua contra el casco de madera y el susurro del viento. Sus rostros reflejan el agotamiento y una profunda melancolía. ¿Qué sigue ahora? ¿A dónde los llevará el camino después de todo lo que han vivido? Parecen perdidos, a la deriva no solo en el lago, sino en sus propias vidas. La esperanza que había florecido con la resurrección parece haberse desvanecido con la rutina y el silencio de su maestro. En medio de esta atmósfera de duda, una figura solitaria aparece en la orilla, apenas un contorno difuso a través de la bruma. Los discípulos no lo reconocen. Para ellos es solo un hombre, quizás otro pescador, observándolos desde la distancia. La figura les grita, su voz viaja clara sobre el agua. «Muchachos, ¿no tienen algo de pescado?» Su pregunta resuena con la frustración de la noche. «No», responden ellos con desánimo, sin siquiera levantar la vista. La voz desde la orilla insiste, con una calma y una autoridad que captan su atención. «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Hay algo en esa instrucción, una extraña seguridad que los impulsa a obedecer. Quizás es la desesperación, o quizás un eco de una memoria casi olvidada. Con un último esfuerzo, lanzan la red una vez más, esta vez hacia el lado derecho. Lo que sucede a continuación es un estallido de vida en medio de la calma. La red se tensa violentamente, casi arrancándoles las manos. Se llena de tal manera que no pueden ni siquiera subirla a la barca. Cientos de peces plateados luchan y saltan, un milagro vibrante en el agua gris. El peso es abrumador, la barca se inclina peligrosamente. Los ojos de los discípulos se abren con asombro. Este no es un golpe de suerte, es algo más. Es un eco del pasado, un milagro que ya han presenciado antes. Juan, el discípulo amado, es el primero en conectar los puntos. Su corazón da un vuelco al reconocer la señal. Se vuelve hacia Pedro, con los ojos llenos de una certeza repentina, y le dice: «Es el Señor». Al escuchar esas palabras, todo cambia para Pedro. La fatiga, la duda, la culpa que lo ha atormentado desde que negó a Jesús 3 veces, todo se desvanece en un instante. No puede esperar a que la barca llegue a la orilla. Impulsado por un amor arrollador y una necesidad desesperada de redención, se ciñe la ropa y, sin pensarlo 2 veces, se lanza al agua helada. Nada con todas sus fuerzas hacia la figura en la playa.
Cada brazada es un acto de arrepentimiento y de anhelo. Los demás discípulos lo siguen en la barca, arrastrando con dificultad la red repleta de peces. Mientras Pedro emerge del agua y camina por la arena, el sol comienza a despuntar en el horizonte, tiñendo la neblina de tonos dorados y anaranjados. Un nuevo día está comenzando, y con él, una nueva oportunidad. Al llegar a la orilla, empapado y sin aliento, Pedro encuentra una escena de una calidez reconfortante. Jesús ya ha preparado un fuego de brasas que crepita suavemente. Sobre las brasas, un pescado se asa lentamente, y junto al fuego hay pan. El aroma llena el aire, un olor a hogar, a sustento, a paz. Es un contraste abrumador con la fría noche en el patio de Caifás, donde otro fuego de brasas fue testigo de su negación. Jesús los saluda con una simple invitación: venid y comed. Nadie se atreve a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque en el fondo de sus corazones todos saben que es el Señor. Traen algunos de los peces que acaban de pescar, y Jesús mismo toma el pan y el pescado y se los da. Comen en un silencio reverente, un desayuno que no solo alimenta sus cuerpos, sino que también comienza a sanar sus almas heridas. La presencia de Jesús, tan real y tan normal, disipa las últimas sombras de duda. Él no es un fantasma ni una visión, es su Maestro, vivo, con ellos una vez más. Después del desayuno, mientras el sol ya brilla con fuerza sobre el lago, Jesús se aparta con Pedro para un momento de intimidad crucial. Los demás discípulos observan desde la distancia. Junto al mismo tipo de fuego que presenció la caída de Pedro, Jesús le ofrece la oportunidad de levantarse. Lo mira con una ternura infinita y le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». La pregunta es directa, penetrante. Jesús usa su antiguo nombre, Simón, como recordándole quién era antes de su llamado. Pedro, con el corazón encogido, responde con sinceridad: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le encomienda entonces: «Apacienta mis corderos». Jesús le pregunta por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». La repetición es intencional. Cada pregunta es un bálsamo sobre una herida. Pedro, quizás un poco confundido por la insistencia, responde de nuevo, su voz llena de una humildad recién encontrada: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Y de nuevo, Jesús le da una misión: «Pastorea mis ovejas». La restauración está en marcha, pero aún no ha terminado. Entonces, Jesús le hace la pregunta por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Esta vez, la pregunta cala hondo en el alma de Pedro. Una pregunta por cada negación. El dolor de su fracaso resurge, no como una acusación, sino como una última purga. Con tristeza, pero con una honestidad total, Pedro le dice: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Su defensa ya no es jactanciosa como antes. Ya no dice: «Daré mi vida por ti». Ahora, su confianza no está en su propia fuerza, sino en el conocimiento omnisciente de Jesús. Reconoce su propia debilidad, pero afirma su amor. Con esta confesión humilde, la sanación es completa. Jesús le entrega su comisión final y más importante: «Apacienta mis ovejas». El perdón no es solo un borrón y cuenta nueva, es una restauración total del propósito. Pedro, el que negó, ahora es confirmado como el pastor del rebaño. Jesús continúa hablándole a Pedro, prediciendo su futuro, un futuro de servicio y sacrificio que lo llevará hasta el martirio. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Con estas palabras, Jesús eleva a Pedro, mostrándole que su vida culminará en un acto de amor y fidelidad supremos, un reflejo del propio sacrificio del Maestro. Y luego, con una simple orden que resuena con el primer llamado junto a ese mismo mar, Jesús le dice: «Sígueme». Todo vuelve al principio, pero ahora con un significado más profundo.
Pedro, perdonado y restaurado, está listo para seguir a Jesús hasta el final. La escena concluye con una imagen de paz y propósito renovado. El sol brilla alto en el cielo, iluminando un futuro lleno de esperanza. Los discípulos están reunidos de nuevo alrededor de su Señor, no como pescadores confundidos, sino como apóstoles con una misión clara. Bienvenidos al capítulo 50 de nuestro viaje, la ascensión y la gloria eterna. Nos encontramos en el Monte de los Olivos, cerca de Betania. La luz del sol cae como un manto sagrado sobre este lugar, bañando la escena en una claridad que parece de otro mundo. Aquí, la historia terrenal está a punto de encontrarse con la eternidad. Rodeando a Jesús están sus 11 discípulos más cercanos. El viento, suave pero firme, agita sus túnicas y las hojas plateadas de los olivos milenarios. En sus rostros se dibuja una mezcla de emociones, la tristeza de una despedida inminente y la chispa de una esperanza que apenas comienzan a comprender. Jesús les habla, y sus palabras no son un adiós, sino un nuevo comienzo. Les recuerda la promesa del Padre, el don que está por venir. No se alejen de Jerusalén, les dice, sino esperen la promesa que han oído de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta no es una simple instrucción, es el mapa para el futuro de la humanidad. El poder que recibirán no es para ellos solos, sino para ser testigos. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, les asegura, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el gran mandato, la misión que definirá sus vidas y cambiará el curso de la historia. Cada palabra resuena con una autoridad divina, sellando un pacto entre el cielo y la tierra. Entonces, mientras extiende sus manos para bendecirlos, sucede algo extraordinario. De una manera solemne, pacífica, casi imperceptible al principio, Jesús comienza a elevarse del suelo. No hay efectos dramáticos ni estruendos, solo un ascenso sereno y majestuoso. Los pies que caminaron por los polvorientos caminos de Galilea ahora dejan de tocar la tierra. Las miradas de los discípulos, antes fijas en su rostro, ahora se alzan hacia el cielo, siguiendo su figura que asciende lentamente. La luz del sol lo envuelve, creando una silueta resplandeciente contra el azul intenso del cielo. Es una imagen de una belleza cinematográfica, un momento suspendido en el tiempo. La gravedad parece haberse rendido ante una ley superior. A medida que asciende, una nube luminosa, densa y brillante comienza a formarse debajo de él. No es una nube común. Parece tejida con la misma luz que ahora lo rodea. Poco a poco, esta nube lo recibe, ocultándolo suavemente de la vista de sus seguidores. Por un instante, el cielo queda vacío y solo el resplandor persiste. Los 11 permanecen inmóviles, con el cuello estirado y los ojos fijos en el punto exacto donde desapareció. El silencio es profundo, lleno de asombro, confusión y una profunda sensación de maravilla. El Maestro, el amigo, el Salvador, se ha ido. Pero la forma en que se ha ido habla de un regreso, de una gloria que trasciende la comprensión humana. El Monte de los Olivos se convierte en el umbral entre dos realidades. En medio de su perplejidad, mientras aún miran fijamente al cielo, dos figuras aparecen junto a ellos. Son dos varones vestidos con ropas de una blancura deslumbrante, mensajeros del cielo, ángeles. Su presencia es tan repentina como reconfortante. Con voces claras y serenas les preguntan: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?». La pregunta no es un regaño, sino un recordatorio. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Estas palabras son un bálsamo para sus corazones inciertos. La ascensión no es el final, sino la promesa de un reencuentro glorioso. La partida visible garantiza un regreso visible. La esperanza que había comenzado a nacer en sus corazones, ahora se solidifica.
convirtiéndose en una certeza inquebrantable que alimentará su misión. Y aquí es donde todo cambia. Este es el punto de inflexión. Aquel grupo de hombres asustados, que dudaron, que negaron, que se escondieron tras puertas cerradas, están a punto de convertirse en los pilares de un mensaje que transformará el mundo. La ascensión no los dejó huérfanos, los llenó de propósito. Comprenden que su lugar ya no es mirar al cielo con nostalgia, sino caminar sobre la tierra con determinación. Comienzan a descender del monte, sus pasos ahora firmes, sus rostros ya no marcados por la tristeza, sino por una resolución de acero. Se dirigen de regreso a Jerusalén, no para esconderse, sino para esperar, orar y prepararse para el poder que les fue prometido. Desde esa cima, el mensaje se expandió como una onda imparable, desde Jerusalén hasta los rincones más lejanos del imperio, y de ahí a cada continente, a cada isla, a cada corazón dispuesto a escuchar. Aquellos pescadores y recaudadores de impuestos se convirtieron en apóstoles, en mártires, en los cimientos de una fe que ha sobrevivido a imperios, guerras y persecuciones. Su testimonio, encendido por el Espíritu, encendió una llama que 2000 años después sigue ardiendo con una fuerza inextinguible. El legado de la ascensión no es una historia de ausencia, sino de una presencia continua a través de su Espíritu y su Iglesia. Es la historia de cómo la divinidad confió su misión más grande en manos humanas. Desde el Monte de los Olivos, nuestra perspectiva se eleva. Atravesamos las nubes, más allá de la atmósfera terrestre, hacia la inmensidad del cosmos. Contemplamos galaxias, nebulosas y estrellas incontables. En esta vasta expansión, comprendemos que aquel que ascendió desde una pequeña colina en Judea es el mismo que sostiene todo el universo con su poder. Su soberanía no está limitada a un lugar o a un tiempo, es eterna y absoluta. La ascensión no fue una retirada, sino la coronación. Fue la entronización del rey que ahora gobierna desde el cielo, intercediendo por los suyos y guiando la historia hacia su culminación final. Su trono no es de oro ni de marfil, sino que es el mismo centro del universo. Y así, mientras la imagen se funde a negro, nos quedamos con una verdad poderosa. El eco de sus últimas palabras y la imagen de su ascensión no se han desvanecido con los siglos. Su mensaje de amor, redención y esperanza permanece, tan relevante hoy como lo fue para aquellos 11 hombres en la cima de un monte. La promesa de su regreso sigue siendo el ancla de millones de almas. La historia no ha terminado.